Le doy la bienvenida. Hoy es sábado de la octava de Pascua. Hoy termina esta semana privilegiada de la octava de Pascua, exaltando la salida de Jesús de la muerte para mostrarse como resucitado en medio de su comunidad. Los invito a disponer el oído, la mente y su corazón para escuchar el Evangelio de esta liturgia. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos desde el 9 hasta el 15. Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Les invito a ir a hacer lectura de los textos bíblicos de las lecturas primera y salmo de la liturgia de este día antes de atender a nuestra reflexión. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 4 continúa contando la vivencia de la comunidad primitiva después de la muerte de Jesús. Unos hombres sin mucha información realizan acciones indescriptibles e inentendibles a la mente humana, y al mismo tiempo acompañan estos signos con su predicación. El fin último, contar al mundo que la salvación estaba a la puerta. Para acceder al reino, necesitarían creer en Jesús el crucificado y obedecer su mensaje de amor. Ser testigos de esta historia les exige contar al mundo que la salvación ha llegado, y es imposible no contar el amor que Dios ha tenido con sus pequeños, los más desprotegidos y discriminados. Después de que Pedro y Juan, camino al templo, curaron a un paralítico, los discípulos son retenidos e instigados a dejar de anunciar la resurrección de quien había sido crucificado. ¿Cómo callar algo de lo que somos testigos? De lo que hemos visto y oído, decían los 2 testigos de la resurrección. Ellos, antes de cualquier cosa y a costa de cualquier situación, le obedecen a Dios. Por tal razón, nosotros, católicos, acogemos este mensaje como palabra de Dios, ley divina, y el Señor nos responde: dichosos los que creen sin haber visto. Le respondemos al Señor a esta propuesta de lectura con el Salmo 117. Y debe resonar en nuestros labios, en nuestra mente, después de cada párrafo del Salmo, esta frase como antífona: Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Hoy, víspera del final de la semana que hemos venido celebrando 8 días, como un solo domingo de resurrección, reflexionamos otra parte del Salmo 17, un himno en donde le damos gracias a Dios por su bondad
por el amor para con su pueblo, esperanza para quienes ya no tienen en qué ni en quién confiar. Estamos escuchando el testimonio de quienes ya conocen al Señor. Por esta razón nosotros aceptamos el mensaje y buscamos al Señor de las maravillas. Lo aceptamos caminando con Él. Con este himno seguimos alabando y dando gracias por lo grande que es nuestro Dios, un Señor que se complace en los más débiles, los cuida, permite que el mal los toque, pero vigila que no perezcan. Se han de abrir las puertas del cielo de la misma manera como se abren las puertas del templo para el encuentro con el Señor. La alegría del encuentro debe ser exuberante. Nadie ha de impedir esta alegría de la presencia con el Dios del amor y de la misericordia. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este sábado es tomado del evangelista San Marcos en su capítulo 16. Y tenemos en el relato de hoy el octavo testimonio de la resurrección de Jesús del manuscrito de San Marcos. Al mismo tiempo, el autor habla de que la primera comunidad cristiana dudó de los testimonios de que el crucificado estuviera vivo y hasta que no vieron al resucitado, no creyeron. El autor menciona algunos testigos de la resurrección, en donde la primera comunidad de los discípulos solo creyeron después que Jesús se deja ver en medio de todos. Es difícil aceptar en la vida real que un muerto resucite, realidad que solo le ocurrió al Mesías y teofanía que nos corresponde aceptar, pues no se nos dará la oportunidad de verlo vivo sino en la Eucaristía y el día de nuestro encuentro definitivo con quien nos creó, el día de la parusía. La comunidad de los discípulos, al verlo, se anima a predicar la buena noticia, situación por la cual nosotros después de 1979 años aceptamos como veraz tal mensaje. El Evangelio describe hoy el encargo de los misioneros que sirven a la Iglesia: ir sin excepción a toda la humanidad y decir: Jesucristo vino al mundo para la salvación de todo el que crea en Él. La resurrección del Hijo de Dios se da para dignificar a toda criatura que es desplazada de la posibilidad de ser y realizarse en la historia. Es por esta razón que el primer testigo de la vuelta del crucificado a la vida es una mujer, discriminada por la sociedad por su trabajo indigno, y luego se deja ver de quienes han perdido la esperanza de vida en su existencia. En últimas, estas festividades levantan al hombre para que siga existiendo y sea un ser espiritual que exalta y cuida la vida por encima de todo. Según la propuesta que hemos hecho del evangelista San Marcos en el capítulo 16, descubrimos una narrativa poderosa sobre la resurrección de Jesús y su aparición a María Magdalena y a los discípulos. Encontramos varios temas para reflexionar en el Evangelio de hoy: resurrección y testimonio femenino. 2. La incredulidad y la fe de los discípulos. 3. La comisión de Jesús a los discípulos. 4. Los signos acompañantes. Veamos el primero: resurrección y testimonio femenino. El relato comienza con Jesús apareciéndose primero a María Magdalena, quien había sido liberada de 7 demonios por Jesús. Este detalle es significativo ya que en el contexto cultural de la época,
El testimonio de las mujeres no se consideraba tan confiable como el de los hombres. Sin embargo, Jesús escoge a una mujer como la primera testigo de la resurrección, subrayando la igualdad de importancia de hombres y mujeres en su reino y el valor del testimonio femenino en la obra redentora de Dios. Segundo tema: la incredulidad y la fe de los discípulos. A pesar de los relatos de la resurrección que María Magdalena y los demás discípulos comparten, los discípulos no les creen. Esto refleja la incredulidad inicial de los seguidores de Jesús, que contrasta con la fe de María Magdalena y otros testigos. La incredulidad de los discípulos destaca la naturaleza humana de dudar incluso frente a pruebas evidentes, pero también muestra la importancia de la fe como respuesta a la revelación de Jesús. Tercer tema: la comisión de Jesús a los discípulos. Jesús aparece entonces a los 11 y les encarga predicar el Evangelio a toda la creación. Esta comisión refleja la gran comisión encontrada en otros evangelios, donde Jesús envía a sus seguidores a proclamar las buenas nuevas y a ser discípulos a todas las naciones. La misión de los discípulos no se limita a un grupo específico, sino que es universal y abarca a toda la humanidad. De aquí nace ese adjetivo de la Iglesia de católica, porque ella acoge a todos para que vengan a encontrar salvación en ella. Y el último tema: los signos acompañantes. Jesús promete que aquellos que crean en Él realizarán señales milagrosas como expulsar demonios, hablar en lenguas nuevas, tomar serpientes, beber veneno sin sufrir daño y sanar a los enfermos. Estos signos no solo confirman la autenticidad de la misión de los discípulos, sino que también muestran el poder y la autoridad que Jesús les otorga para llevar a cabo su obra en el mundo. ¿Qué podemos concluir ya al finalizar nuestra reflexión? En este contexto del sábado de la octava de Pascua, el texto bíblico de este día ofrece una visión teológica y exegética bien profunda sobre la resurrección de Jesús, la importancia del testimonio femenino, la respuesta de fe frente a la incredulidad, la comisión universal de proclamar el Evangelio y el poder acompañante del Espíritu Santo en la misión de los discípulos. Que el Señor entonces nos ayude a perseverar, a confiar y a esperar en Él, porque celebramos con Él la pasión, muerte y resurrección en la Semana Santa. Para todos un feliz día, feliz fin de semana. Que el Señor nos siga colmando de su alegría y de su bendición. Felicidades, felices Pascuas de Resurrección.